Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió: Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de la parábola de los talentos. La parábola es una gran invitación a la generosidad y un llamado a la responsabilidad y fidelidad con aquello que hemos recibido. El Evangelio nos comparte la vida de un hombre que entrega y confía a sus sirvientes sus bienes, y luego de un tiempo les pide cuenta de aquello que les fue confiado. Mientras 2 multiplicaron aquello que le fue entregado, uno lo guardó y no hizo nada con lo que le fue entregado. Quien es fiel en lo poco, se le encargará mucho más. Así termina el texto haciendo referencia hacia aquellos que asumieron con responsabilidad la tarea encomendada y trabajaron por ello. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido dones para ser puestos al servicio de los demás. Y esto se hace trabajando, valorando lo que tenemos, haciéndolo crecer y madurar. Los creyentes nos reconocemos como los siervos a quien su Señor Jesús nos encarga hacer fructificar sus dones para el desarrollo del reino, y por eso debemos rendir cuentas. La parábola de los talentos nos enseña a que no debemos cerrarnos en nosotros mismos. Los talentos son para colocarlo al servicio de los demás. Nuestros dones, nuestras riquezas están justamente regaladas y entregadas para ser puestas al servicio de los demás y por lo tanto, no para ser guardadas, sino para ser trabajadas, sobre todo para el servicio y la riqueza del reino. Estamos llamados no a vivir en una burbuja, estamos llamados a vivir una vida entregada por el reino, una vida abierta a los valores del reino. Quien vive en la dinámica de abrirse hacia los demás, de ser solidario, de estar atento,
a los demás es el que vive en el camino del reino. Todo lo bueno que tenemos en nuestra vida, Dios lo puso a disposición de nosotros para que sea multiplicado y administrado en favor de los demás. El reino de los cielos viene a los hombres para transformar su vida y transformar todo el concepto y el entramado de la sociedad que ha construido el hombre, muchas veces a espalda de Dios. Y esto solamente se logra en la medida que coloquemos todo lo que tenemos al servicio de los demás, para mejorar justamente nuestra realidad social. El reino de Dios es el reino de aquellos que trabajan, de aquellos que se comprometen, de aquellos que asumen responsablemente la misión de poder extenderlo. Queridos hermanos, el discípulo de Jesús no puede vivir en la pasividad y en la indiferencia frente a lo que acontece en la realidad. Hoy sobre todo debemos tener entrañas de misericordia para poner la vida en el centro del mundo como el mismo Jesús nos los pide. Que Dios no nos encuentre desvinculados de la realidad, indiferentes o solo ocupados de lo nuestro. Que el Señor nos encuentre trabajando fielmente con aquello que se nos ha confiado. No nos quedemos pasivos e infructuosos, sino pongamos nuestra energía al servicio del reino de Dios, sobre todo en estos tiempos donde hay mucho que entregar y servir. Bendecida jornada. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.